¿Sabías que existieron los gigantes en México? Sí, me he quedado de piedra exactamente igual que tú ahora mismo. Existieron los gigantes en México. El tema de hoy tiene algo un poco de Dross, ¿vale? Un poco perturbador en el ambiente, terror, misterio. Algo que bastante agradable para mí, algo que me gusta muchísimo. Indagar en este tipo de cosas, la historia, en cosas paranormales. Es una serie que tenemos activa en el canal de terror, que la traigo muy poco, menos de lo que me gustaría realmente. Así que hoy vamos a investigar un poco sobre los gigantes, los antepasados mexicanos, que creo que es algo que es muy interesante. Y bueno, chavales, nos encontramos aquí con una imagen espeluznante, así que vamos a prestar atención. Estás entrando a Larquemo. Es un tema muy misterioso. El universo oculto de Oxlack Investigador. Es un poco perturbador. En México, nuestros antepasados fueron portadores de sabiduría, de fuerza y secretos sobre los fenómenos de la naturaleza. Hombres que construyeron su cultura y tradiciones. Adoradores de los dioses de piedra que representaban la cosmología de nuestra raza. E increíbles arquitectos que levantaron ciudades tan extraordinarias que el mundo hasta hoy en día los sigue admirando. Es que El son... secreto de la construcción de los templos de piedra es uno de los grandes misterios de América. Y aunque los mexicas o mayas hayan sido grandes constructores, hay hipótesis que hablan sobre algún tipo de ayuda extrahumana. Se habla mucho de la temática Egipto, ¿vale? La temática Egipto, las pirámides y todo, pero los mayas y el calendario maya... Kinametsi, el gigante mexicano. Cientos de zonas arqueológicas se pueden encontrar en México. Algunas son ruinas ya sin forma y otras, después de las remodelaciones, siguen impresionando a los visitantes por ser colosales templos de piedra. Hay un misterio del cual se habla poco, Increíble. pero que pudiera ser real. Estoy hablando de gigantes. Para algunos, la existencia de estos seres en épocas prehispánicas pudieran responder diversas preguntas que aún no tienen respuesta, o ayudar a la explicación de muchos otros vestigios del pasado en América. Los gigantes que pudieron existir en México tenían un nombre en náhuatl, les llamaban Kinametsin, raza de hombres gigantes de la mitología mesoamericana, que pudieron haber habitado en los mismos poblados en los que hoy vivimos. Se dice que estos hombres son los constructores de la ciudad de Teotihuacán y Tlalcihualtépetl. Es que esto tiene mucha historia. Tú realmente, si lo piensas fríamente, cuando el hombre antiguamente dibujaba y dejaba la evidencia de animales que hoy, por ejemplo, están extintos, o cosas raras como animales muy grandes, etcétera, tú ten en cuenta que hoy día no hay un gran megalodón, hay un tiburón blanco, hay perros, pero no hay perros gigantes, hay, ¿sabes? Todo tiene un tope. Entonces, ¿por qué el humano no? Entre otras colosales estructuras, donde se requería la fuerza de decenas de hombres o para la construcción de obras en terrenos complejos, como lo fue la Gran Tenochtitlán, en el corazón de México. Esta revelación nos hace preguntarnos, ¿quiénes eran? ¿O de dónde salieron estos grandes humanos? El vocablo Kinametsin es el plural de Kinametli, que se traduce al español como Gigante. Es el nombre con el que diversos autores han denominado a los primeros habitantes de México. Uno de los primeros relatos cuenta que los Kinametsin fueron la humanidad que existió cuando Tlaloc era quien lideraba al pueblo. El sol de la lluvia alumbró durante la tercera época cosmogónica, la cual concluyó cuando Quetzalcóatl hizo que lloviera fuego, provocando que los Kinametsin murieran quemados. Esta es una referencia sacada de la mitología mesoamericana y que se parece mucho a la mencionada en la Biblia, en la historia del diluvio universal, donde también se habla de la destrucción de los gigantes que habitaban la tierra. Claro. Otro relato señala que los Kinametsin eran hombres de guerra. Se cuenta que una vez que se levantó la ciudad de Teotihuacán, los tlaxcaltecas lucharon con los últimos hombres de esa especie. Además hay mucha teoría como el tema de David y Goliat, ¿no? Que recoge la historia, y por no hablar de los dinosaurios, que esto es interesantísimo. Pues después de que se mantuvieron bajo su dominio, un día se cansaron y se levantaron en su contra, provocando así su extinción. Una tercera historia es la que cuenta el historiador Mariano Beita. Comenta que los olmecas descubrieron gigantes,
cuando llegaron a Tlaxcala y Puebla. Al llegar, encontraron hombres colosales y desnudos que se alimentaban de animales y frutos silvestres. Los Kinametsin fueron destruidos por este grupo de mercaderes provenientes de las costas y lucharon por el poder y la tierra que ellos habitaban. Algunos historiadores novohispanos refieren que fueron destruidos por esos olmecas xicalancas, quienes llegaron a Tlaxcala después del año 200 a.C. Demasiadas referencias hay, ¿eh? Una teoría interesante es la que aportó el historiador Chavero, quien consideró que los Kinametsin más bien representaban a los otomís, quienes vivían en estado salvaje. Según los olmecas, se consideraban a sí mismos como civilizados, razón por la que podía especularse la evolución de estos seres a una raza mejor comportada y de menor tamaño. No obstante, se tiene la creencia de que los Kinametsin vivieron durante la era de Atonatiuh, o Sol de Agua, la cual concluyó con una gran inundación en la zona montañosa de Tlaxcala. Se dice que esta inundación terminó con la mayoría de ellos. Pese a todas estas anécdotas, uno de los antecedentes más importantes se puede encontrar en el mito del quinto sol. Esta historia cuenta que en el principio de los tiempos, los dioses mexicas decidieron crear vida, causando que naciera Ocelotonatiuh, un sol hecho tierra junto con seres humanos gigantescos. Aquellas criaturas medían alrededor de 7 metros de altura, pero debido a su descomunal tamaño, esos hombres eran lentos y torpes, Claro. a tal grado que cuando se caían ya no podían levantarse, por lo tanto morían. No obstante, Hombre, un pese poco a la poca exagerado. claridad de su existencia, los gigantes aparecieron en varios códices de frailes, tal es el caso de San Juan de Zumárraga, el florentino o el del Vaticano, y en escritos de Fray Andrés de Olmos o Fray Diego Durán. Esta ilustración del Códice Vaticano es una de las grandes evidencias de que estos gigantes existieron en México. En él vemos un grupo de hombres atacando y amarrando a un gigantesco hombre. Quizás se refiera a lo ocurrido con el último Kinametsin de la historia y el cómo el hombre hecho de maíz conquistó estas tierras. Otra de las pruebas de que estos seres de gran altura existieron Dios. se relacionan con los hallazgos de huesos muy grandes. Un relato del fraile Andrés de Olmos cuenta que en el palacio del primer virrey de la Nueva España se encontraron El fémur de ese gigante es como la mujer que está midiendo el tamaño. Incluso me atrevería a decir que más grande. Es impresionante. huesos de un pie humano, donde cada dedo medía casi la palma de una mano. Los relatos de los Kinametsin son diversos y sirven como respuestas a los huesos gigantes que han sido encontrados en diversas partes del país, así como también en el misterio de la construcción de las grandes ciudades mesoamericanas. ¿Sabías esto sobre nuestro pasado en México? Si no, ahora ya lo sabes. Comparte este Me video, parece dale like. increíble, tío. La verdad que hay muchas referencias. Yo pienso que hay muchas referencias, que no puede ser todo casualidad. Imagino que habrá alguna historia que será exagerada, alguna historia que, como ahora, ¿no? Ahora tú le preguntas a alguien qué piensa de algo, una persona te dice una cosa, otra persona te dice otra, hay otra que está intermedio, hay otra que te la exagera. Yo pienso que eso con el paso de la historia se va incrementando, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el otro día estuve yo conociendo, porque digo, bueno, estoy conociendo un montón de cosas de México y tal, pero realmente de mi país conozco cosas, pero la historia no. Y la historia muchas veces oculta las verdaderas leyendas y saca pecho de la gente de dinero de la época, ¿vale? O sea, tapa a alguien que tuvo mérito para mantener algo en la historia y se lo atribuye el mérito al señorito rico de la época, ¿vale? Entonces, eso se repite, se repite. Entonces, cuando pasan 1, 2, 3, 10, 20 generaciones, pues te puedes imaginar todo lo que ocurre. Me parece súper interesante y pienso que hay muchas referencias, muchas pruebas, muchas imágenes, muchos grabados como para que sea mentira. Entonces yo a esto le doy 100% credibilidad y es algo que voy a investigar porque me gusta muchísimo. Si queréis más vídeos de temática terror, ponedmelo en los comentarios. Yo creo que una semanita a lo mejor con el segundo vídeo del día con temática de terror o un fin de semana especial terror o algo así, pues está bastante guay. Ya sabéis que para Halloween voy a poner el setup, me voy a maquillar algo impresionante y además alguna sorpresita más, ¿vale? Como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.